Hola, hola, ¿cómo están? Hola John, hola Alexi. Hola Roberto, ¿cómo estás? Un placer. Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio. Gracias a ti. Roberto, como siempre, gracias Roberto, John, un gusto, saludos desde Kazajistán. Qué bien. Qué bueno. Mira, resulta que uno ve las redes y hay, digamos, como tendencias, ideas, y las más recientes son los famosos NFT. Y mucha gente dirá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de los NFT? Resulta que es un fenómeno que podemos abordarlo desde múltiples dimensiones. Será un tema eminentemente tecnológico, es un tema jurídico, es un tema económico, es un tema artístico, porque resulta que la aproximación que le hemos visto es básicamente de los artistas y principalmente aquellos en contenido digital. Es decir, que estamos pasando a un tema, digamos, esa dimensión tecnológica. Me gustaría, John y Alexi, brevemente nos digan un poquito desde esa área del conocimiento en las cuales ustedes abordan este fenómeno. Y empiezo contigo, John, para ver porque tú tienes, digamos, unas semanas intensas en todo lo que ha sido esto de NFT, ¿no? Sí, básicamente cuando nosotros hablamos de NFT, hablamos de algo tecnológico. Ahora, su uso va más allá de la tecnología o lo acompaña a la tecnología. Y cuando estamos hablando de NFT, no es más que la oportunidad brutal, histórica, de darle a los archivos digitales un registro de propiedad único, intransferible, bueno, no, transferible sí es, pero es irrompible de alguna forma, y es darle a todos los archivos digitales la oportunidad de darle exclusividad. Viste que el gran tema que nosotros teníamos en Internet, por ejemplo, un fotógrafo, por decirte algo, o un desarrollador de códigos, hacía algún elemento, hacía una fotografía y la ponía en Internet y decía, tengo miedo que me la roben. Ahora, con los NFT, y si tú tienes la capacidad de darle un token a ese archivo digital, vas a tener una gran oportunidad de que nunca te lo roben, porque va a estar registrada en la cadena de bloques esa propiedad. Y a partir de allí, el uso va a ser infinito, que seguro lo vamos a hablar en los próximos minutos. Así es. Y antes de meternos en profundidades, porque hay elementos interesantes por la abstracción de esa idea. ¿Cómo es eso que antes tú podías copiar y pegar? Porque vas a poder seguir haciéndolo. Ahora, la protección es distinta. Alexi, quiero que nos ilustres un poco desde una perspectiva más técnica qué es un NFT, más allá, digamos, de su aplicación específica que vamos a hablar, por ejemplo, en el caso artístico, pero, por ejemplo, en el caso, digamos, tecnológico, ¿qué es lo que está detrás de un NFT? Muchas gracias Roberto. Bueno, complementando lo que dice John, pues efectivamente es un código, ¿no? Bueno, desde el nacimiento de Bitcoin, Roberto, y la utilidad, por supuesto, que ha tenido toda esta tecnología y todo lo que subyace, la tecnología de registro distribuida. Ahora tenemos la oportunidad de poder grabar ese momento en el tiempo que quede para siempre, ¿no? O sea, que podemos proteger un poco más allá de, porque ahora estamos acostumbrados solo a digitalizar cosas de arte y ese tipo de acciones. En realidad, ahora nosotros somos unos tokens no fungibles humanos, lo que conversábamos en estos días, Roberto, pues parte de todo esto y cómo funciona realmente. Mira, cada vez que se guarda una información, ¿okay? Parte de la magia que tiene esta nueva tecnología de la blockchain, que justamente recompensa a través de la teoría del juego, es que cada vez que se crea algo, es absolutamente imposible que se vuelva a crear algo de la misma manera. Eso en el mundo digital tiene muchísimo valor. Lo que no se puede repetir en el mundo digital es lo que justamente, y esa data que compartimos nosotros en el mundo cripto, y por supuesto gracias a que ahora se pueden interconectar, todo esto es tan importante, Roberto. De hecho, ya los bancos centrales están corriendo a ver cómo se asoman para poder hacer el tema de las monedas digitales de Banco Central, porque saben que todo esto en el ecosistema cripto, y una de las grandes ventajas, por supuesto, no hay frontera, Roberto, para poder hacer cualquier tipo de apuesta por algo que le guste, más allá del uso o no del NFT, porque imagínense una página que tenga la mayor cantidad de reproducciones del mismo NFT, ¿cuánto puede producir? Pues si de eso se tratase, ¿ok? Entonces hay muchas cosas pues que conectan a la parte tecnológica, pero en realidad son simples contratos inteligentes que se guardan, ¿ok? De forma definitiva en cualquiera de las blockchains, que son bases de datos
inmutables, o sea, que no se pueden modificar jamás. Eso es lo que le da un valor gigantesco a todo esto que estaban haciendo los NFT en este momento, más allá del tema del metaverso, que es otro mundo gigantesco también. Bueno, mira, me llama la atención que tienes tu franela de Bitcoin. Entonces, digamos que Bitcoin es la que nos abre, digamos, a este mundo de cómo utilizamos la famosa blockchain. Y paso a ti, John, en el siguiente sentido. En esas experiencias que tú has tenido recientemente en lo que sería, incluso estamos creando este verbo de NFTar, una actividad o un activo digital, ¿quiénes estarían interesados? O sea, ¿y por qué? Ponme un ejemplo de un artista, cualquiera sea, digamos, su obra, sea musical, sea de dibujo, de diseño, cómo se vería beneficiado y cómo, digamos, el público también participa en esto. A ver, hay como dos cositas que hablar acá. Primero, Bitcoin es como que el gran generador de la división de la cadena de bloques, pero detrás del NFT no está Bitcoin como la cadena de bloques que se utiliza. La cadena de bloques que más se utiliza para el NFT es la cadena de bloques de Ethereum. En términos prácticos, en realidad estamos hablando de dos cadenas de bloques igual que hacen más o menos la misma función, es decir, hacer un registro único, universal, descentralizado de un token. Eso lo hace Bitcoin y eso lo hace Ethereum. Ethereum tiene un segmento de su cadena de bloques dedicado al registro de los NFT. ¿Eso significa que es la única plataforma que se usa? No, es la más popular que se usa. Para entrar en la cadena de bloques de Ethereum, usted tiene que agarrar un archivo digital cualquiera, sea una foto, sea un archivo, sea un audio, sea lo que usted considere, y lo tiene que pasar por un proceso que se llama mintear. ¿Qué significa mintear? Es hacerle el smart contract, es decir, atribuirle a ese archivo digital un contrato inteligente que mencionaba Alexi hace unos minutos. Eso hace que ese archivo tenga un token. Un token es una cadena de números y ahí ya usted tendría su archivo tokenizado. Entonces tu pregunta es, ¿qué podemos ver que ha sucedido? ¿Qué podemos saber que ha existido? ¿Cómo se ve un token? Por ejemplo, yo les voy a contar algunos NFT que yo tengo. Yo tengo, por ejemplo, NFT de la NBA. Es decir, existe una plataforma que se llama Top NBA que te permite comprar videitos, momentos, fragmentos de los partidos de NBA. Por ejemplo, el partido de hace 3 semanas, donde hubo una clavada en la cesta, ahí usted tiene ese fragmento que dura 5 segundos y Top NBA lo vende, Top Shot NBA lo vende. Entonces yo tengo, por ejemplo, 15 de esos momentos y son momenticos que están cotizados en un marketplace que es el marketplace de ellos. Por el otro lado tengo, por ejemplo, barajitas de béisbol. Entonces ya estamos hablando del mundo del deporte, de béisbol no, de fútbol. Entonces tengo, por ejemplo, a jugadores de fútbol y eso lo hago en una plataforma que se llama Sorare o Sorare, que es la plataforma que es el marketplace que digitalizó estas imágenes y las vende en sus mercados. O, por ejemplo, el caso de Beeple, que tal vez es el caso que más detonó toda la industria del NFT. Beeple es un artista que tiene muchísimos años, todos los días haciendo una imagen digital y subiéndola, un archivo digital, un diseño, y él armó todo su archivo, ya tenía rato vendiendo varios archivos individuales, armó todo su archivo en una sola pieza y la subastó en NFT, logrando una cifra por esa imagen de 69 millones de dólares. En ese momento, cuando Beeple hace esto, fue cuando el mundo dijo, ya va, espérate, ¿qué es esto? No empezó en ese momento, pero fue cuando hablar de que una pieza se vendió digital en NFT con 69 millones de dólares hizo que una cantidad de gente dijera, epa, ¿qué está pasando allí? Yo necesito enterarme porque puede ser algo significativo. Pero en realidad, cuando lo vemos que está en el mundo del arte, en el mundo de la música, pero es que va a estar en el mundo del derecho. Ejemplo, ¿por qué ahora nosotros vamos a una notaría para un registro, hacer un contrato? Si yo puedo tener un contrato tokenizado en el blockchain inmutable, ¿por qué ahora yo hago la venta de un carro en un registro si puedo hacerlo a través de un contrato inteligente? Y estoy seguro, y eso es lo que realmente le da valor a las tecnologías detrás de las criptomonedas, porque mi punto de vista es que nosotros vemos las criptomonedas como una moneda de cambio con el dólar o con tal. Yo creo que es una forma errónea de verlo. Las criptomonedas tienen su valor propio individual y ese valor no lo atribuye el trading o cómo se esté comercializando en la calle en comparación al dólar o al euro, sino el valor de esas monedas
tiene que ver en el uso tecnológico que se le está dando a la tecnología que tiene cada una de ellas detrás, por lo cual Bitcoin vale lo que vale por cómo se está implementando en la economía y en el servicio global. Ethereum vale lo que vale por cómo se va a implementar y en qué tecnologías van a estar. John, me gusta muchísimo que hayas mencionado el tema de las notarías, o sea, abriste una cancha grandísima y también de la utilidad que puede tener una persona que tenga su creación. A lo mejor yo soy músico y tengo una obra y la tengo en MP3 y la puedo poner allí. Ahora, otra cosa son los derechos. Entonces aquí está la parte de la propiedad. Alexi, me gustaría que nos hablara un poquito, y hemos tenido algunas conversaciones sobre esto, la autoridad. ¿Quién entonces dice quién es dueño de qué? Tenemos que ir por una notaría, hay un notario, hay un registrador, hay un estado detrás de esto. O sea, los retos que hay en este, digamos, fenómeno, que no es un fenómeno solamente tecnológico, es filosófico. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién dice quién es dueño de qué? ¿Cómo eso está sentado y por qué nosotros podemos creer lo que está allí? Bueno, eso es lo más difícil de todo, entender de que no hay autoridad, ¿no? De que los contratos se cumplen simple y llanamente si lo que está dentro de los contratos está acorde y se ejecutan automáticamente, ¿no? Es un mundo en realidad es un mundo nuevo. El humano no lo había conocido esta forma de comunicarse, Roberto. Yo creo que arranca allí, por supuesto. Ethereum nos hace la vida un poco más fácil porque podemos hacer contratos inteligentes a partir de allí y por todo este tema de la fuente de código abierta, que son todos estos proyectos, ya estamos a la altura de Kusama y Polkadot, que son blockchain de blockchain, que pueden interconectar todas las blockchains que existen, ya a punto de salir a través de sus parachains, porque además, bueno, Ethereum tiene algunas fallas, ¿no? Pero bueno, hablando del tema de los registros, mira, la misma sociedad civil poco a poco se va a ir organizando, haciendo sus cosas, porque tú puedes montar esto uno de la Web3 y no hay forma de que te bloqueen, o sea, que además puedes tomar decisiones interesantes. Ahora, que sean legales o no, bueno, ya hay un detalle ahí, ¿sabes?, de concepción de cada país, ¿no? Pero en este momento puedes colocar en venta, por supuesto, si logras cumplir con todo lo que amerita, poder, por ejemplo, cortar un inmueble, ¿ok? Y poder venderlo en línea a través y recibir bitcoins a cambio, pues, ¿ok? Ahora, que sea legal, ¿cuánto tiempo nos va a llevar hasta allá, Roberto? Mira, yo veo que es un camino bien largo todavía por recorrer. O sea, yo pienso que la sociedad civil debiera organizarse, y lo va a hacer, lo está haciendo antes de que el gobierno logre hacerlo, ¿no? Y eso es algo muy interesante porque eso es un fenómeno social donde ahora las sociedades se van a organizar de forma descentralizada antes que el gobierno tome algunas decisiones. Mira, quiero antes de pasarle la palabra a John, mencionaste unas cosas interesantes que quiero que no la dejemos escapar antes de continuar. Hablaste de Polkadot, de Parachange. Brevemente, ¿qué es Polkadot y qué son las Parachain y por qué tú dices que entonces Ethereum tiene sus fallas? Mira, sí, bueno, Ethereum, bueno, en el ecosistema cripto hay un trilema que siempre ha estado presente, el tema de la escalabilidad, que es la cantidad de transacciones por segundo que se permiten hacer dentro de las plataformas. La seguridad, que amerita, por supuesto, tener esta descentralización, y la descentralización, que son tres cosas fundamentales dentro del ecosistema de cripto. Gavin Wood, que es el que hace Solidity, el libro amarillo, el libro técnico de Ethereum, es Gavin Wood. En el 2016 sale, crea la Web3 Foundation y sabiendo lo que necesita Ethereum, crea dos grandes monstruos, uno que se llama Kusama y el otro que se llama Polkadot, que son redes que interconectan blockchain y su característica fundamental es la interoperabilidad de todas las blockchains que existen actualmente de Ethereum, pero además de eso trabaja con redes específicas que se llaman parachain, que son para cadenas, que se encargan de hacer trabajos específicos. Por ejemplo, las que están ahorita liderando el tema de las parachains es Acala, que es una DeFi, un hub de DeFi, que por supuesto es tan importante en este momento, todo lo que está sucediendo en el ecosistema DeFi. Y entonces lo más importante es que Ethereum, cada vez que hay esta aglomeración dentro del ecosistema por el tema de la DeFi, el costo del gas es muy elevado. Con Polkadot y Kusama, todo eso va a bajar a costos muy mínimos porque
no hay preparados 176.000 transacciones por segundo en este momento ya sobre las Relay Chain, que son las blockchain principales donde sucede se comparte toda la información. Ethereum solamente tiene alrededor de 16 por segundo, entonces se podrán imaginar la diferencia, y además estos nuevos protocolos van a permitir que las mismas DeFi utilicen su gas para poder hacer los pagos, o sea que la misma, inclusive también las mismas dApps de NFT pueden utilizar su mismo gas para poder hacer los pagos y utilizar la red de Polkadot para poder llevarlo hasta su Relay Chain. Entonces, sí, bien interesante. Vale la pena comentar que cuando Alexei dice gas, lo que está diciendo es la comisión que se le atribuye a el costo tecnológico para hacer el registro del token en el blockchain. Es decir, imagínate que es, Roberto, una comisión que te cobra la tecnología por utilizar su registro. Y ese gas fees es variable en función de tráfico, de horario. Es decir, si tú quieres montar, te voy a poner sencillo, esto tiene más complejidad que esto que voy a decir, pero si tú quieres montar esta conversación en NFT, tú lo tienes que mintear. Para mintearlo tienes que hacer un registro en la cadena de bloques. Ese registro en la cadena de bloques necesita un sistema computarizado para que se haga ese registro en la cadena de bloques. Eso necesita pagarse, y pagar ese registro es lo que menciona Alexi del gas fee, que es un costo perdón, importante relativamente en función de lo que tú estás haciendo. Pero, por ejemplo, imagínate que tú vas a registrar 1 millón de archivos digitales en la cadena de bloques. Imagínate que tienes que pagar $60 por cada uno de ellos en gas fees. Entonces, imagínate la dimensión de lo que tienes que pasar. Sí, esto es un tema que hay que evaluarlo, porque la otra vez estuvimos NFTeando y haciendo mint de unos archivos, Alexi y yo, de prueba. Entonces, date cuenta cómo se gastaría mucho, nada más en el proceso de prueba, porque esto tiene una elaboración interesante de ensayo, error, ver cómo te sientes. Y en efecto, el gas, es decir, esos gastos que van en el contrato inteligente de Ethereum, es una de las debilidades que advertía Alexi. John, contigo, para muchos de nosotros es, digamos, imposible, no imposible, pero muy difícil hacer esa conexión entre lo material y el mundo digital. A lo mejor ya con la parte artística hay, digamos, algo más avanzado, porque ya entendemos lo que es un archivo, etcétera. Pero tenemos, por ejemplo, el caso de Banksy, que es un artista urbano allá en Reino Unido. ¿Y qué es lo que hicieron? Sacaron un NFT de una obra, y esa obra la quemaron, literalmente quemada, no como quien quema unos criptoactivos. Eso significa que habría un paso ya entre la dimensión material a la digital. Hay gente, yo estuve leyendo de que, mira, ¿cómo vas a quemar tú, destruir la obra material para nada más pasarla a digital? Yo tuviera otras formas. Pero pongamos el caso de las esculturas. A ti te vendría a la mente de una manera cómo sacar ediciones NFT de una escultura y por qué alguien la compraría, por ejemplo. O sea, ¿por qué le vamos a poner un valor? Yo creo, Roberto, que nosotros estamos en una transformación que obviamente, dependiendo de la generación donde cada uno de nosotros esté, va a tener mejor acercamiento o no de ello, porque hay una transformación de los preceptos establecidos, ¿no? Cuando entender el mundo del NFT tiene su particularidad, porque, por ejemplo, cuando tú dices la obra de Banksy, es que en realidad el NFT habría que ver cómo está compuesto, porque a lo mejor el NFT no incluye la obra, a lo mejor el NFT es el video de la quema de la obra, no la obra. Entonces, la obra NFT es el video de la quema, no la obra. Y ahí empieza a haber como unos huecos de pregunta. Por ejemplo, yo voy a poner como fotógrafo una foto que hice en NFT. La foto, el hecho que tú te compres la foto que tiene un precio que vamos a transar en cripto, no significa que tú tengas derecho intelectual sobre la foto. Es decir, yo pongo la foto, tú compras el NFT de la foto, pero luego tú no puedes utilizar esa foto para hacer una valla gigante. Es decir, tú no eres propietario del intelectual de la foto, tú eres propietario del archivo NFT de la foto. Entonces, la propiedad intelectual es otro tema que tiene que ver más con los derechos de marca, con las otras leyes que cada uno de los países rija.
con los derechos de marca, con los derechos de individuo, con los derechos humanos. O sea, hay una cantidad de cosas que están aplicadas aquí. Pero entender lo que es el archivo NFT. Ejemplo, vamos a suponer que yo soy un cantante, yo soy Soda Stereo y NFTeo una canción de Soda Stereo. Yo cuando tú compras ese NFT, estás comprando el archivo, ese archivo único que está identificado con un token. No estás comprando los derechos de explotación comercial de esa canción. Estás comprando el archivo. Entonces hay que entender bien cómo se estructura el NFT. Y en la estructura del NFT puede ser archivos digitales o puede tener un beneficio del mundo tradicional. La concepción del NFT está hecho para cosas digitales, pero para esa transición algunos artistas han decidido, o algunos músicos, incluirle al archivo digital un elemento físico como para lograr hacer la transición de los que dicen, pero yo es que necesito el archivo físico. Porque ¿qué pasa? Cuando tú compras un cuadro en la vida real, tú lo montas en algún lugar. No siempre. Hay gente que tiene Picassos en una bóveda, simplemente porque simplemente está especulando o invirtiendo. Pero cuando tú compras un NFT, tú no se lo muestras a nadie, no lo tienes en ningún lado. O sea, si bien es cierto ahorita, luego yo no quisiera entrar, bueno, o podríamos entrar en la conversación de los metaversos y en los mundos virtuales donde yo voy a poder ir a una galería a ver esa obra de NFT que tú tienes en una galería en un mundo virtual, como Decentraland o cualquier mundo virtual que pueda existir. Pero en realidad ese entendimiento de la digitalización de un archivo que no te da ciertos beneficios, sino que tú estás comprando un archivo único, pero que es un archivo que tiene unas características, tú la defines como creador. Yo te digo, si nosotros agarramos esta conversación y la NFTamos, no significa que esa persona que compra ese NFT pueda tener uso y explotación comercial de lo que aquí se dice. Él es el propietario del NFT, no de mis derechos de imagen. Entonces ahí hay una serie de complejidades que se van a tener que regular en el entorno. Hace un rato Alexis decía que sobre la pregunta sobre quién es la autoridad. Yo tengo un punto de vista sobre eso, que es que la autoridad de estas cosas es la comunidad, no un ente. El que le da autoridad a esto y el que le da el valor a esto es la comunidad. Tú preguntabas por qué vale esto y yo te pregunto por qué vale el oro, por qué vale el diamante. ¿Y sabes por qué vale el diamante? Porque hay una concepción de que todos creemos que el diamante vale. Pero si el diamante fuera una piedra igual que la piedrita que yo agarro en Choroní cuando voy a la playa, que es más o menos lo mismo, un mineral que tal, si todos creyéramos que la piedrita que va en Choroní vale muchísima plata, valdría muchísima plata. Si todos creemos que el NFT de Beeple vale mucha plata, vale mucha plata. Es un tema de concepciones sociales que le dan un valor intrínseco a las cosas. Mira, y aquí estamos entrando en unas profundidades que pudiéramos extendernos, ¿no? Porque hay una dimensión filosófica de todo esto, ¿no? O sea, el constructo social, lo ficticio de muchas de las instituciones, y por supuesto cuando hablamos, bueno, tendrá que ser regulado, pero ¿lo regula quién? Una institución, digamos, tradicional, o cuando dicen muchas personas, el código es el nuevo derecho. Es decir, el concepto del contrato inteligente es nosotros nos pusimos de acuerdo a poner cuáles son las situaciones, cómo se van a regular y las consecuencias que vamos a tener. Es decir, que aquí nos vemos invitados muchos de nosotros a aportar otras cosas. Por ejemplo, cuando se habla de propiedad intelectual, es el reconocimiento que hacen los estados de alguna de las dimensiones de la propiedad, pero no necesariamente van de la misma línea. Quiero pasarle una pregunta bien interesante a Alexis, que es la siguiente. Vamos a mantenernos al margen de que pueda ser público el NFT, en el sentido de que sacamos esta conversación y alguien la compra. Yo, Roberto, escribo algo o pongo un contenido X, una dirección y un wallet en la cual yo voy a depositar mi patrimonio de toda mi vida. Ese NFT que yo cree, puedo mantenerlo en un hard wallet, puedo mantenerlo, digamos, fuera de la vista de todos los demás y de alguna manera de transmitírselo a alguien. ¿En qué sentido? A mis hijos, a alguien que yo quiera, o yo soy un artista y yo quiero tener varias obras reservadas para que en el momento de que yo fallezca o no aparezca, sé que eso va a subir de valor y transmitírselo a una persona y todavía yo pueda, digamos,
Ahí sí, John, transmitir los derechos de explotación. Bueno, Roberto, es que justamente esa es una de las grandes atribuciones que tiene los NFT, que ahora, de cierto modo, cada quien puede diseñarlo como quiera, ¿no? O sea, los derechos de autor sobre él pueden ser absolutos, pueden ser parciales, no puede haber ninguno, o sea, dependiendo de cómo justamente salga el contrato. En este caso, de hecho, se estaba conversando últimamente que inclusive las transacciones se pueden hacer, las transacciones de criptomonedas se pueden hacer a través de NFTs, pues también, o sea, tendría sentido, bueno, para si funciona, por supuesto que tendría sentido. Recuerda que estamos ahorita en la etapa de innovación de todo esto y es bien importante hacer las pruebas de todo lo que haga falta. Mira, ¿cómo no grabar un momento en el tiempo? Yo también pienso lo mismo que tú, pues, o sea, estoy de la misma idea, ¿no? Porque si alguien que hace, que se dedique a la parte digital y tiene tiempo en la parte digital, nosotros que hacemos presentaciones, ¿por qué no grabamos un momento importante? Pues que puede significar algo bien importante para todos. Yo creo que es algo que tiene mucho sentido, ¿no? Ahora, sobre todo lo que se está haciendo, Roberto, bueno, todavía hay muchísima tela por cortar. Ya Paris Hilton, bueno, de eso está más versado, por supuesto, John que yo. Ya Paris Hilton está tocando las campanas del NFT y mira, en realidad es una puerta gigantesca para el mundo del entretenimiento, ¿no? De verdad pensé que el mundo del gaming iba a estar un poco antes que el mundo del entretenimiento, pero ahora fíjate, llegó el NFT, porque el que está más preparado para entrar en esto es el tema del gaming, Roberto. Pero mira, bueno, Alexi, perdón, pero mira lo que dice el gaming. Por ejemplo, lo que ya sucede en Fortnite. Cuando tú compras una skin en Fortnite, estás comprando un NFT. Porque estás comprando un archivo digital que está tokenizado. Entonces, en realidad, ya el gaming, de alguna forma, es el original de esto, de alguna manera. Y todavía no ha empezado a capitalizar de la manera correcta. Imagínate cuando el gaming se mete en todo esto de la manera correcta que tiene que ser, John, ¿entiendes? Esta es justamente la analogía. Y ya hay el entretenimiento lo que está detrás de eso. Que por cierto, John, que esta es una de nuestras debilidades y nos alegra conocerte. En realidad nosotros somos educadores, pues, ¿me entiendes? Y alegra conocer gente, bueno, que pueda, y nos encanta conocer gente como tú que está metida en el mundo del entretenimiento, pero además de eso se está educando también, ¿no? De la manera correcta, porque ya sabemos la cantidad de bandidos que hay en la calle, hay que cuidarse mucho de eso también, ¿eh? Gracias, Alexi. Mira, hablando de eso, y para que sigas con la idea, John, tú eres un profesional y a ti te contratan por unos servicios, ¿no? Así, sí. Por supuesto, vemos que a los abogados tienen una misión, una perspectiva del procedimiento o del fenómeno. Tú has participado, es más, y dentro de, por supuesto, los principios de privacidad que rigen los proyectos que hay, porque por supuesto hay unos contratos, hay unos principios que rigen información que va a ser pública, ¿no? O sea, ¿qué pudieras decirnos o adelantar de proyectos en los cuales tú has trabajado y qué está a disposición de las personas interesadas, sean deportistas, sean artistas, sean incluso abogados? ¿Qué puedes tú, digamos, darle a estas personas para que se usen, o sea, se apoyen en esta tecnología? Mira, te cuento, nosotros que vimos cuando esto salió, nosotros nos dimos cuenta que hay como separación en dos grandes usuarios. Cuando hablamos del mundo cripto, hablamos de gente muy probablemente que viene desde la técnica, viene de la tecnología y viene desde el conocimiento tecnológico. Y luego cuando hablamos de los artistas, vemos que hay una separación de ese conocimiento de una manera muy significativa. Y luego lo que estamos viendo es que lo que le da valor al NFT es la comunidad. Entonces había como tres mundos, ¿no? La tecnología, lo técnico, el arte o el deportista o el creador, para llamarlo de alguna forma, y luego el talento y luego la comunidad. Por ejemplo, yo, por ejemplo, pongo un archivo, una foto allí y lo pongo en un mercado, en un marketplace y nadie me lo va a comprar, porque yo no tengo una comunidad que esté interesada detrás de eso. Entonces yo tengo que construir una comunidad para que la gente se interese por cosas que yo hago en NFT. Ejemplo, ¿por qué la gente se interesa por un Picasso? Ah, bueno, sí, por una apreciación artística, por una valoración histórica, pero realmente porque hay una comunidad detrás del arte fino que necesita y le da un valor a Picasso como tal. Entonces hay que crear una comunidad, hay que crear la pieza artística y luego hay que crear la infraestructura tecnológica para poder estar
detrás de esto. Porque si bien es cierto, cuando tú estás metido en el mundo, es sencillo. Si tú no estás metido en el mundo de la información alrededor de esto, entender el marketplace, entender que tienes que crear un MetaMask para hacer la transacción, que tienes que tener un wallet, que tienes que tener disponible la criptomoneda. Para hacer la compra de la criptomoneda tienes que hacer un depósito, para hacer una transferencia solo tienes que hacer una página web, etc. Es decir, ese proceso es complejísimo para una persona que desconoce todo eso y además que le genera muchísima desconfianza porque hay muchísimo ruido alrededor del mundo de cripto, ¿no? Porque hay una visión del mundo cripto probablemente generada desde un lado de los intereses de esto, de decir que esto es basado para las cosas negativas que suceden en el mundo, ¿no? Entonces, todo esto mezclado nos hizo sentir a nosotros que había una necesidad o sea, de integrar todo esto. Y ahí fue donde nosotros creamos una compañía que se llama Mint Studio, que lo que hace es desarrollar proyectos NFT. Y en este momento estamos desarrollando dos proyectos. Uno que tiene que ver con la música, donde estamos NFTeando una serie de activos para Danny Ocean, que es un cantante de música pop latinoamericana con muchísimo éxito, uno de los individuos más significativos de Spotify en Latinoamérica, y otro para el artista pop cultural más relevante de Venezuela, que es Edo, que está residenciado en los Estados Unidos y que tiene un trabajo artístico súper significativo, que estamos lanzando un trabajo específicamente hecho para NFT. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es integrar estos mundos, agarrar un creador, agarrar el conocimiento tecnológico y agarrar el conocimiento de la creación de comunidades para hacer una propuesta. ¿Cualquier persona puede hacer un NFT? Sí. ¿Cualquiera puede tener éxito vendiendo un NFT? Ya no. Va a tener éxito vendiendo un NFT con una serie de características o situaciones complejas que le va a permitir tener ese éxito. Mira, eso es así como cuando uno da clase y uno como abogado, entonces te dice, no, pero eso es un formulario, yo te lleno el formulario y listo. Entonces creen que todo es un formulario, ¿no? O sea, y yo le digo, bueno, métete en YouTube y ahí debe haber alguna operación de corazón abierto, dale, pues. Sí. Es igualito, o sea, tú crees que puedes hacerlo así, esto se estudia, esto tiene, digamos, una densidad de conocimiento que va más allá de lo que puedas hablar. Esto me parece a mí maravilloso porque tú puedes tener, hablemos en el caso de la música, y pongamos el ejemplo específico del Estado Lara, Barquisimeto, que es, digamos, la cuna musical de Venezuela. Y a lo mejor tú tienes a alguien que es específicamente un genio en tal área, que tú puedas tu contenido, tu proyecto, tu creación, ponerlo a disposición global. O sea, esto es un fenómeno, de verdad, que a veces uno se acuesta en la noche y dice, wow, mira lo que nos tocó vivir en este mundo, ¿no? Que podamos difundir el conocimiento y cuando digamos sacarle provecho económico, no es quedarse nada más en la parte económica, es añadir valor a ese esfuerzo y optimizando, digamos, la distinta cadena, porque antes estaba el productor, estaba la parte de la empresa. Entonces vemos que aquí no es que le estamos quitando trabajo a todo el mundo, sino que está reluciendo aquel que en efecto aporta a ese trabajo. Si quieren, por ejemplo, contactarte, John, Mint Studio, ¿dónde lo ubicamos y cómo podemos, digamos, llamar a esas personas que estén interesadas para que sepan más del mundo del Mint, de los NFT, del área, digamos, artística o de cualquier otra área? Vale, con todo gusto, aunque en este proceso nosotros estamos haciendo trabajos como muy seleccionados donde participamos juntos. No estamos haciendo como que, yo tengo esto que quiero NFTear, ayúdame con esto. No es el servicio que estamos ofreciendo, sino que estamos contactando a creadores que nos interesan por su trabajo y desarrollar un proyecto en conjunto. Pero igual, nuestra página es mintstudio.oi. Y ahí están nuestras coordenadas, o en Instagram mintstudio.oi, y ahí nos pueden contactar y seguro tocaremos de vuelta a ese contacto. Creo que es .io, creo. .io, perdón, me equivoqué. Okay. Grande, Alex. Recomiéndanos unos marketplaces de NFT, porque para quien digamos, se desayuna con esta idea, eso es como unas redes sociales, así como un Facebook en la cual yo puedo poner mis NFT. Tú dijiste que tenías algunos ya, y esos son como unos marketplaces. La gente puede poner lo que ellos tienen y le puedes decir si está a la venta o no. Háblanos un poco de eso y dónde van a ustedes
promover esos trabajos que están sacando? Vale, hay varios, hay muchísimos. Por allí hay como, me gustaría diferenciar, por ejemplo, Nifty Gateway, que es tal vez como que la plataforma que es más están utilizando ciertas personas de renombre global. Por ejemplo, Steve Aoki, un DJ, hizo su drop allí. El drop es el lanzamiento de sus NFT. Es un estilo de marketplaces. Luego hay uno de los marketplaces más populares, se llama OpenSeas, que es tal vez donde la gente puede subir más fácilmente sus piezas y colocarlas en el mercado allí. Writable, luego estos son como que los abiertos para todo el mundo. Luego hay unos cerrados, como lo que te decía de NBA Top Shot, que es para la NBA, o Sorare, que es para el fútbol. Que en esos marketplaces no subes tus piezas, pero puedes comprar piezas de la NBA o del fútbol. Luego, se me está faltando algo. Makersplace.com, que también es otro marketplace bastante significativo. Y yo creo que con eso tienes como un panorama relevante de cuáles son los marketplaces. Cada uno tiene ventajas o desventajas si tú eres creador o si eres coleccionista. Tiene que ver un poco con lo que estés buscando. Por ejemplo, bueno, hay unos que solamente aceptan cierto tipo de pagos de moneda, hay otros que sí aceptan tarjetas de crédito. Entonces, dependiendo de cómo sea tu mercado, a dónde estás dirigido, uno te va a funcionar mejor que otro, porque si estás en un mercado muy especialista, te puede funcionar que la gente pague en criptos, porque probablemente tu mercado viene del mundo cripto. Pero si estás vienes del mundo más general, probablemente te interesa que la gente pueda pagar con archivo, o sea, con dinero tradicional o con tarjetas de crédito. Entonces, creo que ahí hay como una gama de mercados que se parecen más a Amazons que a otras cosas, ¿no? Son lugares donde están los productos NFT. No, y me imagino que irán evolucionando las comunidades a medida que se van generando, que es interesante porque es totalmente espontáneo. O sea, de verdad que, y esta idea de espontaneidad quiero pasársela para las reflexiones que nos puede hacer Alexis, ya para ir, digamos, haciendo unas conclusiones, porque en definitiva lo que es forzado no sale. Y date cuenta cómo esto, la espontaneidad, es, digamos, la norma que rige este tipo de interrelación humana que estamos viniendo, ¿no? Que estamos teniendo y estamos siendo testigos. Alexis, derechos fundamentales, espontaneidad, libertad, cómo la unimos con esta idea de lo que es la blockchain, las parachains que nos está advirtiendo, lo que es la Web3, lo que es la idea de censura, cómo lo podemos meter con todo esto. Bueno, primero que no se consigue amor bajo obligación, ¿no? Yo pienso que eso es algo que rige. Tú que eres especialista en matrimonios y en todo ese tipo de filias que existen, Roberto, mira, el amor, todo lo que estamos en el ecosistema cripto, lo interesante es esto, nosotros también estamos haciendo dentro de la escuela blockchain. Bueno, o sea, ya sé que con John podemos hacer cosas interesantes, una escuela de música, una fábrica de instrumentos musicales que por supuesto vamos a guardar acá sobre la blockchain y utilizar herramientas de 3D también, impresoras de 3D, para que también la gente entienda, bueno, todo lo que estamos haciendo. Y a estos chamos también de alguna forma, a través del crowdfunding, poder utilizar, apoyar, ¿no?, el crecimiento de estos chamos para que vayan a las escuelas y conozcan de tecnología, conozcan de agrotecnología, conozcan de música, conozcan de arte y de todo lo que tiene que ver con la economía naranja, Roberto, porque lo que estamos haciendo, si no lo integramos, o sea, tenemos que buscar la forma. De hecho, hay uno de los proyectos que se llama Kusama Records, que estamos trabajando nosotros, que es para justamente la promoción de talento, ¿no? Porque la palabra clave es esa, el talento. Ese talento que sobra en los países en vías de desarrollo, en nuestros países. Mira, Venezuela, hace un par de días estuve en reunión con la gente de Parity, que es la empresa de software de Polkadot, y ellos todavía no saben para qué funcionan algunas de las cosas que están haciendo, pues porque no tienen las necesidades, ¿no? Siempre cuento que Carlos desde Australia tuvo que irse a otro país porque en Australia no entienden que, mire, que el banco está fallando, que la moneda, que en realidad, ¿de qué me estás hablando? Nosotros en Venezuela tenemos un ejemplo muy grande sobre esto y lo conversamos, el tema de la solidaridad que nos puede dar estas nuevas tecnologías, que además puede recibir inversionistas o aportes de cualquier parte del mundo, simplemente con tener un buen documental o una buena información sobre eso, Roberto. Esto, o sea, las sociedades organizadas se van a poder
van a poder ser autosustentables. Ahí como que hubo un problema con la conexión. Ok. No, excelente, Alexis. Mira, John, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué podemos esperar? ¿Y qué vamos a ver en este próximo futuro, digamos, de meses? ¿Qué podemos esperar de los NFT? ¿Qué podemos esperar de la ciudadanía digital? Porque la pandemia, quererlo o no, mira cómo nos ha pasado a un plano digital en todas y cada una de las actuaciones de la vida. O sea, estamos hablando de actuaciones privadas, públicas, estatales, comerciales, y esto viene a repotenciar ese cambio que era inevitable. ¿Qué podemos esperar y qué nos recomiendas tú como, digamos, persona que está metido ya en el medio de tanta gente que quiere incursionar en los NFT? Mira, a ver, esto simplemente es una hipótesis, no lo asuman por favor como verdades, porque no tengo sino más apreciaciones sobre el tema y tal vez recomendar en estos mercados tan volátiles es muy complicado. Entonces, yo simplemente voy a dar punto de vista, no lo quiero etiquetar como recomendación porque me da terror que después alguien salga por ahí y diga, ah, no, pero es que John recomendó esto. No, yo no recomendé nada, simplemente voy a dar puntos de vista. Mi punto de vista es que el NFT va a ser algo muy robusto a través del tiempo. Y lo vamos a ver en varios espacios de nuestra vida, en espacios, y el blockchain en general. El blockchain va a estar en el mundo de la medicina, el blockchain va a estar en el mundo de los contratos, en el mundo del derecho, en el mundo de la economía, o sea, va a estar en muchos espacios. La tecnología, va a haber mucha tecnología o muchos sistemas y muchos procesos que nosotros vamos a usar a diario que están en la cadena de bloques y ni siquiera nos vamos a enterar. Luego, en el mundo cripto, yo creo que las transacciones en criptomonedas y la valorización de las criptomonedas es una gran oportunidad para la inversión a mediano plazo, no en el corto plazo. El corto plazo es muy volátil. Entonces, en la volatilidad, si usted no está informado de las tecnologías o el conocimiento detrás, usted puede sufrir un poco. Si usted piensa en el mediano y largo plazo, probablemente va a tener mejores oportunidades. En el mundo NFT vamos a vivir un boom donde vamos a tener muchísimas cosas buenas y muchísimas cosas no tan buenas. Y entonces ahí saber seleccionar, saber entender y saber si uno tiene un rol allí es clave. No necesariamente todos vamos a tener un rol allí. Entonces entender cuál es el espacio que puede ocupar uno, un espacio en blanco que pueda existir y uno puede ocupar, es valioso. Lo bueno es que como es algo nuevo, hay muchos espacios en blanco. Entonces ahí hay muchas oportunidades. ¿Cómo va a funcionar el NFT? Es decir, muy probablemente el 98% de las personas va a perder dinero en el NFT si se mete en el NFT, porque no va a acertar en la pieza inteligente, astuta o correcta en función de lo que quiere hacer, si quiere coleccionar o quiere especular. Por lo cual hay que tener muchísimo conocimiento y muchísima información para acercarse a este tipo de proyectos. Pero creo que sin duda va a ser algo que va a quedar y va a ir una gran oportunidad detrás de esto para lo que va a ser el futuro, a nivel de coleccionista, a nivel de inversión, a nivel de toma de activos de alguna forma. Entonces, ahí hay una gran oportunidad, una transformación del mundo y las transformaciones generan muchos espacios en blanco. Entonces, creo que sería súper inteligente que cualquier persona que nos esté escuchando le ponga un ojo y que averigüe si tiene un espacio allí para él y después decidir si entra o no entra. Mira, a diferencia de ti, yo sí quiero hacer una recomendación y es siempre dudar, porque el hecho de irse con los ojos cerrados frente a algo es la principal razón por la cual uno se da cabezazos. Y una de las cosas que son maravillosas de estas tecnologías es que son libres. Si usted quiere, la acepta, y si usted quiere, no. Y usted asume esas responsabilidades. Eso es así como las criptomonedas. Yo no te puedo obligar a recibir una y pretender hacerlo o imponerla por la fuerza atenta contra la naturaleza propia de las criptomonedas. Date cuenta cómo la aproximación de los NFT es distinta, que por ejemplo, a mí me gustaría, por ejemplo, que llegara un cliente, un fabricante, pongamos, de relojes, y que tú puedas decir, mira, mi nueva colección va a venir con un NFT por cada reloj. Ese NFT es el título de propiedad del reloj. Y entonces tú puedes, así como está la garantía, etcétera, yo te lo puedo ceder. Imagínate que ese reloj vale 1 o vale 1000 o vale 1 millón de estas marcas muy grandes.
tú vas a tener que ir a un registro, a una notaría. ¿Cómo lo vas a denunciar? Si a ti te lo roban, quien no lo tenga, o sea, si tú lo vas a comprar, tú dices, dame para verificar el NFT. Es decir, que quien no tenga el título casado con el bien material va a valer nada, porque eso es el que va a estar vinculado con la garantía, etcétera. Entonces vemos cómo los NFT pueden servir de instrumento de garantizar y repotenciar la dimensión de la propiedad material, por ponerlo así. Entonces vemos que son infinitas las cosas que podemos hacer aquí. Hay que pensar, porque la naturaleza del NFT, de hecho lo que significa NFT es no fungible token, es un token no fungible, esa palabra probablemente usted está escuchando por primera vez, y fungible quiere decir que no es físico, no es tocable, no es agarrable. Entonces el principio es que pareciera ser cosa digital. ¿Quieres comentar algo, Roberto? No, es que el fungible, hay gente que nunca lo había escuchado. Los que estudiamos derecho lo venimos estudiando en principio de toda la vida. Y más allá de esa intención de que no es tocable, que no es asible, tiene que ver con yo iba a decir la fungibilidad, con el cambio. Si yo te doy este billete de 10 bolívares y lo meto allí, tú me das 2 de 5 y vale lo mismo, es decir, es intercambiable. Un litro de leche por un litro de leche, claro, en la misma condición de naturalidad, etcétera, ¿no? Eso es lo que pasa con este billete. Si yo te doy este billete y tú me das 2 de 5, es lo mismo. Ahora, cuando ese billete lo firmó una persona o la chica amada te puso el nombre, tú no me vas a decir, mira, dame ese billete. Ah, bueno, sí, te doy 2 de 5. No, no es el mismo. Tiene un valor distinto. Claro, tiene una dimensión distinta. A eso se refiere cuando no es fungible. Tú puedes tener 1000 copia y pega de la misma canción, pero esa es única. Es única. Ok, entonces eso significa que cómo yo le puedo dar a los atributos físicos ¿cómo sería fungibilidad. Fungibilidad. Es decir, no fungibilidad. Ajá. O no fungibilidad. Porque entonces allí hay como un entendimiento, porque los más puros de esta visión de concepto piensan que esto es solamente para el mercado digital y que no debería ser para el mercado tradicional. Entonces uno piensa, ok, ¿cuál es el rol del NFT y cuál es el rol de la cadena de bloques? Por ejemplo, si yo quiero hacer una plataforma de registros de propiedades de casas en Caracas y todo tenerlo respaldado otra vez. Entonces a lo mejor eso no es un NFT, a lo mejor eso es en la cadena de bloques para hacer esos registros y tener allí... Mira, no sabía que había puristas de NFT, pero de eso sí no lo sabía, que había puristas de NFT, ¿ok? Entonces, hay esa visión porque tú dices, bueno, pero es que sí lo podría hacer un NFT, porque yo lo que le voy a asignar es, voy a hacer un archivo y ese archivo lo voy a NFTear, pero ese archivo necesita de alguna forma que tú tengas un respaldo de apoyo de algo. Entonces, bueno, aquí hay como que un camino que recorrer alrededor de si es la cadena de bloques donde yo voy a hacer estos registros o es en NFT. NFT, ¿para qué me sirve? En principio sabemos, y por lo cual se está utilizando, es para que archivos digitales tengan la capacidad de ser traciables y que tengan un título de propiedad único. Que vale la pena comentar, Roberto, es que cada transacción que se hace con un smart contract es abierta y consultable por cualquier persona en el mundo. Yo puedo saber, este archivo lo tiene Roberto ahorita y Roberto se lo transfirió a John y John no con los nombres, pero sí con, claro, con los códigos de acceso. Exacto. Y esto se lo transfirió a Alexei. Entonces yo puedo verificar, no, Alexei está diciendo que él es dueño de este token y sí, es dueño de este token porque lo verifiqué. Mira, de verdad que la transparencia es, digamos, uno de los elementos, la transparencia, pero con la privacidad. Es decir, cómo en algo totalmente abierto al mundo, desde cualquier lugar, desde cualquier smartphone, desde cualquier lugar que tú tengas acceso a Internet, puedes verificar la transacción, pero a la vez a través de la criptografía, proteger la privacidad de su contenido. Alexi, me gustaría que ya nos vayas diciendo, así como le pregunté a John, ¿qué podemos esperar en tiempos recientes sobre la parte de la tecnología, las cadenas, esto tan importante que es la Web3, es decir, que no sea censurable, que puedas tener acceso a cualquier parte del mundo? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a ser testigos la humanidad de esto? Bueno, todavía estamos
todavía estamos, la descentralización tiene muchos beneficios, pero también tiene muchos deberes también, ¿no? De hecho, les comento sobre Subsocial, que es una de las redes sociales que tenemos sobre Polkadot. La descentralización es tan maravillosa que ahora cualquiera puede publicar lo que le dé la gana. Por ejemplo, ahora qué hacemos con las personas que no quieren ver un contenido que es inapropiado, dependiendo de la edad o dependiendo de lo que se grabe. Pues creo que hay muchísima responsabilidad. Mira, el mundo definitivamente somos nosotros los países en vías de desarrollo, Roberto, y ellos lo saben, los que están en Europa, saben que es aquí en estos países en vías de desarrollo de la necesidad es algo obligatorio donde vamos a poner la adopción de la tecnología, ¿ok? Creo que, mira, lamentablemente o afortunadamente, todo, por supuesto, todo ha sido experimento. La humanidad jamás había conocido, todavía no lo conoce, en realidad, la gran mayoría de ellas, la forma de comunicarse sin que viviera nadie de por medio. Entonces, y empezar ahí a entender todo esto que es tan complejo, ¿ok? Como decía John, de verdad que es muy complejo, y les cuento que los desarrolladores creen que la gente entiende, pues, ¿ok? Cómo se hace todo desde el lado de los desarrolladores. Y efectivamente, pues, esto hay que bajarlo a lo más sencillo posible. Ya hay historias de niños, los niños, por supuesto, lo entienden de forma más rápida que a los adultos, porque tienen menos cosas que desaprender, ¿no? Porque en realidad el tema de desaprender es algo bien importante. Pero la humanidad, mira, al cabo de 3, 5 años, vamos a estar más o menos en la segunda curva, en la segunda parte de la etapa de la adopción, que es la adopción temprana, porque desde mi punto de vista todavía estamos en la innovación todavía, ¿ok? Y el tema de las parachains, que me preguntabas, bueno, es algo muy nuevo. De hecho, van a ser esas blockchains especializadas que se van a encargar de transar los datos que ya Ethereum no va a poder hacer por la cantidad de transacciones, pero que lo pueda poder hacer de Kusama y Polkadot sin un costo elevado. Entonces, hay un mundo entero por explorar, muchas cosas por venir, Roberto, y por supuesto, la tecnología va a ir a la mano de la gente. Vamos a llevar la tecnología al lado de la música, al lado de la gastronomía, al lado del reporte, al lado de todo, porque tenemos que aprovechar esto que nació justamente para que, con lo que decía yo, algo importante, la comunidad entienda para qué funciona, y nosotros, por supuesto, llevar esa información a la mayor cantidad de gente posible para poder crear masa crítica como se tiene que hacer, ¿ok? Así es. Mira, yo creo que entonces no vamos a tener mucho problema con los NFT nativos, porque ya los chamitos chiquitos ya van a devorarse eso, ¿no? Sí. Mira, es un tema de verdad de libertad. Cuando hablabas, tú te imaginas, en efecto, cuando tengamos plataformas que no puedan ser censurables de ningún motivo, por ninguna razón tecnológica. Esos son retos, porque el hecho de que haya libertad absoluta no significa que no haya responsabilidad. O sea, el hecho de la total y absoluta libertad conlleva y es implícito la responsabilidad de ello, ¿no? Sin que nadie te imponga o te censure cuál va a ser el contenido. O sea, es un tema de responsabilidad de la humanidad, de cómo abrazamos todo esto. O sea, todo se puede poner en NFT, todo se va a poder poner en Internet, todo se va a poner en estos nuevos medios. Y yo creo que la labor de reflexionar sobre eso es interesante. John, ya para concluir, no me queda más que agradecerte tu tiempo y tus experiencias que nos nutren tanto a nosotros en nuestras áreas como a todos los que nos vayan a ver en esta conversación. No, muchísimas gracias Roberto, Alexei y Ana que nos estuvo contactando para gestionar esto. Para mí un placer también escucharlos, compartir ideas y bueno, seguir en esto de aprender, porque esto nos toca aprender todos los días cosas nuevas y escuchar cosas nuevas. Así que muchísimas gracias por tenerme acá con ustedes. Alexi, gracias por tus aportes desde la perspectiva tecnológica y pronto nos estamos viendo para que nos expliques cómo es eso del cubo mágico con papel y tijera para entender el blockchain y el Bitcoin y bueno, y hasta los NFT. Sí, por supuesto. De hecho, vamos a hacer un NFT. Saben que además viene algo bien interesante porque hay una parte de la cadena de bloques que necesita del humano, pues inclusive el tema de la alimentación, que he estado trabajando mucho sobre eso. Los humanos somos unos tokens no fungibles, pues, ¿ok? Y el valor que vamos a aportar nosotros para certificar cosas que no pueden hacer las máquinas, ni podrán hacer las máquinas, es algo muy valioso también que tenemos que aprender, ¿ok?
Mira, súper agradecido, Roberto. Te veo más tarde para que entiendan lo del cubo mágico. Vamos a hacer una blockchain de papel. Voy a poner a los doctores a cortar piedra, haciendo piedra, papel o tijera. Así que bueno, espero verte más tarde. Mira, encantadísimo. Gracias, Ana Paula. Gracias, Roberto. Gracias, John. Espero verlos pronto. Dale, seguro, cuídate. Bye.